Saludos a todos, soy el profesor Francisco Rodríguez. Esta sesión tratará sobre el Common Law angloamericano. Es decir, en la sesión del día de hoy trataremos de dar una breve revisión de cómo el sistema del Common Law inglés se instaló en Norteamérica, específicamente en 13 colonias, que eventualmente se convertirían en Estados Unidos, que dieron inicio a su existencia como colonias británicas. Colonias inglesas, por supuesto, los ingleses solamente asentaron colonos en el territorio, sino que además trajeron consigo sus tradiciones culturales, políticas y legales. Así que esta será una breve revisión de cómo se dio este proceso de implante, de injerto del common law, de la tradición del common law inglesa al territorio norteamericano. Veremos una breve introducción sobre el tema, hablaremos sobre la era colonial, dependiendo de la disponibilidad de tiempo, también trataremos el tema de la independencia y de las fuentes del derecho angloamericano. De no tener suficiente tiempo, lo trataremos en una segunda sesión. Ahora, los Estados Unidos, como la mayoría de los países de la mancomunidad británica, Estados Unidos no pertenece a la mancomunidad británica, son herederos de la tradición legal inglesa del common law, es decir, las ex colonias inglesas a lo largo, ex colonias británicas a lo largo del mundo, que incluye países tan variados como la India, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, entre otros, por supuesto, tienen consigo la tradición, o digamos, han heredado de la metrópolis inglesa, la metrópolis británica, la tradición del common law. En el caso de los Estados Unidos, que he comentado, inicialmente empezaron como 13 colonias inglesas en territorio norteamericano. Estas, por supuesto, tienen la base de su derecho, de su tradición jurídica en el common law. Hay, sin embargo, una excepción en la regla, que es el caso del estado de Luisiana, y ya que en el estado de Luisiana no inició su existencia como una colonia inglesa, sino como una colonia francesa, y por ende heredó la tradición continental romanista a través de su metrópoli francesa. Es decir, tienen un sistema jurídico que se asemeja al nuestro, o al menos viene de una tradición romanista similar. En el caso del resto de los Estados Unidos, tienen el common law como su base. El poder legislativo de cada uno de estos estados ha promulgado lo que se denomina Reception Statutes, o podemos llamarlas leyes de recepción o leyes receptoras. Y estas leyes receptoras lo que hacen es establecer que el common law inglés, la tradición del common law inglés, es la base sobre la cual se va a desarrollar el derecho en cada uno de los estados de los Estados Unidos. Aquí tengo que hacer una pequeña inciso respecto al funcionamiento del sistema federal de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país con un alto grado de descentralización y por ende cada uno de los estados Unidos, de hecho, tiene su propio sistema jurídico, puesto, inspirado en el common law, o en el caso de Luisiana, y con algunas hibridaciones con sistemas continentales humanistas, como en el caso de la experiencia de la codificación del Código Civil en Nueva York, en el estado de Nueva York, pero en general, cada uno de los Estados Unidos tiene su propio sistema jurídico que ha ido evolucionando históricamente a lo largo de la historia, digamos, a lo largo del desarrollo de la vida como Estado federal de cada uno de esas regiones, esos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, Texas, California, eh, Florida, tienen todos sistemas jurídicos distintos, tienen sistemas jurídicos que se asemejan en tanto que vienen de una tradición común del common law, pero que se han desarrollado de modo distinto. De hecho, cada uno de esos estados tiene su propia constitución estatal, tiene su propia Corte Suprema de Justicia y por ende incluso tiene su propia tradición su propia tradición jurisprudencial. De hecho, cada abogado que realiza, digamos, se desempeña en cada uno de los Estados Unidos, debe ingresar para poder desempeñar el derecho, para poder ejercer el derecho, deben aprobar la prueba del Colegio de Abogados de cada uno de esos estados si quiere realizar, si quiere operar como abogado dentro de este estado. Es decir, a diferencia de nuestro país, en el caso de Venezuela, que es un país altamente centralizado y presidencialista, donde
las regiones, los estados del país tienen muy poca, eh, digamos, pocas atribuciones en materia legislativa y en materia judicial. En el caso de los Estados Unidos, cada uno de estos estados tiene amplias facultades en materia legislativa y en materia judicial. Cumplido ese inciso, continuamos con el resto de la presentación. Si bien a nivel estadal, los estados, cada uno de los Estados Unidos ha aprobado, salvo el estado de Luisiana, ha aprobado una ley receptora que indica de manera formal que el common law es la base sobre la cual se desarrolla el derecho de cada uno de esos estados. A nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos no ha promulgado ninguna ley que haga del common law la base de la ley federal de los Estados Unidos. Es decir, que no está explícitamente establecido por los tribunales federales el principio del stare decisis y por ende que posean el poder de crear precedentes legales vinculantes, de lo que conocemos como case law. Esto es un tema de debate en los Estados Unidos para algunos juristas y estudiosos del derecho estadounidense. Digamos, el establecimiento del common law como la base del derecho, no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal, se toma por sentado, ya que la tradición constitucional estadounidense es una tradición constitucional de base inglesa. Y por ende, si bien la Constitución de los Estados Unidos no establece de manera explícita que el common law es la base del derecho a nivel federal, hay estudiosos en la materia que indican que de todos modos debe tomarse como tal, ya que es el espíritu de la tradición constitucional estadounidense, se construye sobre la base del common law. Para otros, sin embargo, toman literal el hecho de que al no establecer de manera explícita el common law como la tradición, la tradición sobre la cual se va a desarrollar el derecho a nivel federal en los Estados Unidos, algunos han puesto en duda sobre la capacidad por parte de los tribunales federales de crear precedentes legales de carácter vinculante. No obstante, efectos del funcionamiento del sistema judicial estadounidense, se toma el common law como la base del derecho. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que a nivel federal, el Congreso de los Estados Unidos no ha promulgado ninguna ley formal, ninguna ley que establezca el common law como la base de la ley federal. Con el paso del tiempo, las cortes y legislaturas estatales, estamos hablando a nivel de los estados, de cada uno de los estados de manera individual en los Estados Unidos, ha ido modificando la base de su common law, de su tradición de common law, al punto que las leyes estatales pueden variar sustancialmente de un estado a otro. Es decir, la tradición del case law del estado de Texas, por ejemplo, puede variar considerablemente en comparación con la tradición del case law en el estado de California, lo mismo en el caso del estado de Florida. Es decir, cada uno de esos estados opera con circuitos judiciales independientes, con sus propias Cortes Supremas de Justicia y por ende con su propia tradición jurisprudencial. Por ende, lo que pueda ser un precedente judicial de carácter vinculante en el estado de California, no necesariamente lo es en el caso de Texas, y en todo caso se puede utilizar de manera referencial, pero no posee, digamos, carácter vinculante. En el caso del derecho a nivel federal, se basa entonces en los precedentes que puede haber quedado en los tribunales federales y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que sus fallos son de carácter vinculante para todo el país, para todos los Estados Unidos. Por ende, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es de obligatorio acatamiento para todos los estados, las legislaturas, el poder judicial y poder ejecutivo de cada uno de los estados. Así que ese es el poder que tiene la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en establecer precedentes legales e inclusive de enmendar la Constitución, o digamos de fallar de modo tal que se requiera enmiendas de la Constitución. Este fue el caso, por ejemplo, de la lucha por los derechos civiles, en la época en la cual en muchos estados en el sur de los Estados Unidos tenían sus legislaciones leyes segregacionistas que segregaban a la población afrodescendiente, a la población negra, de la población blanca y le limitaba, digamos, la capacidad de poder acceder a puestos de trabajo o separaba en todo caso la población blanca de la población negra, donde tenían que utilizar servicios públicos de manera distinta.
esta diferenciación, esta forma de discriminación racial que estaba, eh, digamos, codificada en la ley de estos estados segregacionistas en el sur de los Estados Unidos, fue eventualmente desafiada por el movimiento por abogados y activistas del movimiento por los derechos civiles, y apelando no solo al Poder Judicial, a las Cortes Supremas de cada uno de sus estados, sino a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lograron entonces que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara inconstitucional las leyes segregacionistas, que por ende obligaba a las legislaturas de los estados segregacionistas a abolir las leyes que contenían contenido discriminatorio racial. Entonces, el sistema, si bien es un sistema federal con amplias competencias para cada uno de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos actúa como un poder concentrado judicial que pretende en todo caso la protección de la constitucionalidad, de la vigencia de la Constitución de los Estados Unidos, cual por supuesto tiene un carácter jerárquico superior a la Constitución de cada uno de los Estados Unidos, y por supuesto el mandato que representan los fallos de la Corte Suprema de Justicia son de obligatorio acatamiento para todo el país. Entonces, aquí continuamos entonces con, digamos, ahondando en estas generalidades. A nivel estatal como federal, los Estados Unidos se derivan en un sistema de common law, si bien a nivel federal no está establecido de forma explícita. Entonces, el sistema, la tradición del common law en el momento en que los Estados Unidos se independizan, comparte similitudes y algunas diferencias puntuales con las de Inglaterra. Sin embargo, en la medida que los Estados Unidos fue desarrollándose como un Estado independiente, empezó a legislar en base a su propia cultura política, a sus propias tradiciones legales, y por ende se empezó a crear divergencias en torno a cómo se desarrolla la tradición del common law en los Estados Unidos a cómo se desarrolla en Inglaterra. Y por ende ahora hablamos de una nueva categoría de common law, que es el common law estadounidense, y podemos hablar en general de un common law angloamericano. Los tribunales estadounidenses, y con esto también reiteramos su funcionamiento, heredaron una tradición del common law y por ende el principio del stare decisis. Es decir, los jueces estadounidenses no solo están encargados de velar por la aplicación de la ley, sino además de crearla cuando sus decisiones se convierten en precedentes legales vigentes. Y por supuesto, el funcionamiento de los tribunales en el sistema del common law es de manera tal que si no hay precedentes legales que regulen, digamos, un conflicto o una materia que sea muy novedosa, entonces los fallos de los tribunales pasan, por decirlo así, a regular esta nueva materia. Esto fue así, por ejemplo, en el caso del desarrollo de la Internet y la tecnología digital en la década de los 80 y los 90, sobre todo en la década de los 90, donde los fallos judiciales de los tribunales fueron de algún modo eh, regulando el sector que aún no estaba regulado por la legislación. Pero como ya les he indicado en nuestras sesiones el año pasado, a la hora de la jerarquización de la normativa jurídica en los sistemas del common law, los estatutos o las leyes aprobadas por el poder legislativo, por el Parlamento, tienen una jerarquía superior al case law. Es decir, que en todo caso, los tribunales pueden regular pueden regular situaciones o sí, situaciones sin precedentes. Sin embargo, el sistema federal, digamos, el sistema legislativo puede a través de la aprobación de leyes regularla de manera distinta porque tienen una jerarquía superior. Ahora vamos a entrar en tema histórico, que es cómo se desarrolló la tradición del common law en la era colonial y cómo empezó a divergir de Inglaterra. Los primeros colonos en cruzar el Atlántico desde Inglaterra a Norteamérica solo poseían nociones básicas del derecho, en su gran mayoría no eran abogados ni magistrados. Se trataban en muchos casos de colonos que se asentaban en Norteamérica escapando de cierto grado de persecución religiosa, sobre todo ante comunidades protestantes que divergían de la doctrina de la Iglesia de Inglaterra. Otros buscaban, en todo caso, nuevas oportunidades en territorio eh, en el que pudiesen convertirse en propietarios de tierra. En otros casos se trató también de el traslado de prisioneros en las colonias penales para trabajo forzado. Es decir, una gran variación de
la experiencia colonial en cada uno de estos estados, en cada una de estas colonias inglesas en Norteamérica. No vamos a entrar a fondo tampoco en el desarrollo histórico de cada una de estas colonias, sino simplemente un vuelo digamos, una especie de vuelo general sobre la historia colonial inglesa en el continente norteamericano, específicamente en las colonias. Los fueros coloniales concedidos por la corona y el parlamento le otorgaron a los colonos los mismos privilegios que gozaban los ciudadanos ingleses, tales como el habeas corpus y el derecho a un juicio conjurado, que recordemos es un legado de la Carta Magna. Ahora, el problema es que había pocos jueces y abogados entre los residentes de las colonias, así que y había también un escaso acceso a la literatura legal. Aunado a ello, las decisiones judiciales inglesas tardaban en cruzar el mar, es decir, si los colonos querían regular, digamos, o, digamos, resolver un conflicto legal recurriendo a los tribunales ingleses, tenían entonces que hacerlo apelando a magistrados que se encontraban al otro lado del Atlántico. Significa que estos procesos judiciales podían durar años, incluso casi una década, por el tiempo que tomaba eh, el traslado de documentos por vía marítima. Entonces los colonos necesitaban, en la necesidad de poder regular su vida cívica y económica y mercantil en este territorio que estaban habitando, requerían agilizar ese proceso de regulación del funcionamiento de la sociedad. Y por ende cada colonia empezó a promulgar sus propias leyes a través de sus asambleas de representantes coloniales. Los gobernadores y asambleas locales actuaban como cortes de justicia, es decir, a falta de magistrados profesionales, los propios gobernadores nombrados por la corona y las asambleas locales formadas eh, por los colonos locales que funcionaban de manera similar a los cabildos hispanos, pasaban entonces a asumir funciones judiciales y se convertían en una suerte de corte de justicia. Los casos civiles y penales, por ejemplo, tratados por tribunales, y los jurados gozaban de amplios poderes. De hecho, los jurados, en el caso estadounidense, en el caso, perdón, de las 13 colonias, antes de su independencia, de hecho, gozaban de una autonomía mucho mayor. Creo que tengo un pequeño problema acá técnico. Bueno, disculpe estudiantes, parece que está fallando la aplicación Zoom, no sé por qué está fallando. Voy a continuar. Muy bien, entonces, como le iba indicando, cada colonia empezó a promulgar sus propias leyes, los gobernadores y asambleas locales actuaban como cortes de justicia. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las colonias, tenían instituciones de algún modo similares a las de los cabildos, y en este caso actuaban como cortes de justicia, ya que no había magistrados profesionales y trataban casos civiles y penales de manera indiferente. Es decir, en este caso no había tribunales separados por la materia, atendían los casos a nivel general. Las leyes inglesas aprobadas con posterioridad a la fundación de las colonias, es decir, aprobadas por el Parlamento inglés, por el Parlamento en Londres, no entraba en vigencia de forma inmediata en las colonias, incluso las leyes que antecedían a las fundaciones de las colonias eran susceptibles a ser modificadas para adaptarlas a la realidad local. Esto lo que nos está comentando, lo que está hablando, es que las colonias estadounidenses tienen un alto grado de autonomía en relación a la metrópoli. Había muy poca realmente interferencia por parte de Londres, del gobierno colonial, con el funcionamiento de estas colonias en Norteamérica. Esto tiene que ver en gran medida por el hecho de que estas colonias fueron colonias de asentamiento, eran colonias en las cuales se fueron asentando colonos ingleses. No era, digamos, el centro, digamos, no era la principal fuente de ingreso del Imperio Británico, la principal fuente de ingreso británico, y donde la corona británica ejerció un mayor control.
Eventualmente fue en el caso de la India y algunas colonias en el sudeste asiático. Es decir, esta era la fuente en donde estaba la principal fuente de ingreso para la corona. En este caso, las colonias inglesas, las 13 colonias inglesas, lo que eventualmente serían los Estados Unidos, se desenvolvieron de manera muy autónoma y esto de hecho tuvo un efecto profundo en la sociología y cultura política de la población angloamericana, de estados que no estaban acostumbrados, que se desarrollaron acostumbrados a recibir muy poca interferencia por parte de la metrópolis y a desarrollar una vida bastante independiente. De hecho, los precedentes legales ingleses no gozaban del mismo carácter vinculante que disfrutaban en Inglaterra. Es decir, tal era el grado de autonomía que tenían estas colonias que los precedentes legales de los tribunales ingleses no eran vinculantes para los tribunales, las cortes que se encontraban en la colonia. E incluso algunas colonias, como en el caso de Massachusetts y Pensilvania, promulgaron extensos códigos legales en 1648 y 1682 respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas colonias fueron desarrollando ya desde el inicio su propia tradición legal, por supuesto basada en una tradición común del common law, con principios, con los mismos principios básicos, pero la vida en estas colonias que tenían un ambiente distinto al de Inglaterra, con unas condiciones muy distintas, exigían la adaptación de la legislación y del funcionamiento de las instituciones para poder adaptarse a las condiciones locales. Y esto generó un espíritu muy autónomo e incluso muy dado a la preservación de una fuerte autonomía en contra de cualquier interferencia de la corona. A finales del siglo XVII, abogados profesionales se encontraban en ejercicio de las colonias haciendo uso de textos legales ingleses y adhiriéndose a los procedimientos propios del common law inglés. Es decir, a finales de los 1600, entrando a los 1700, entonces la llegada de magistrados y abogados empezó de algún modo a tratar de profesionalizar el ejercicio del derecho en las colonias. Y en 1701, la colonia de Rhode Island, por ejemplo, adoptó el common law inglés plenamente, siempre que estuviera sujeto a la legislación local. Poco tiempo después, lo mismo sucedió en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se empieza a producir un proceso de formalización en la adopción de la tradición del common law y empieza también a formalizarse el funcionamiento del sistema en las 13 colonias de los Estados Unidos. Esto simplemente a modo de comentario, al igual que en nuestro caso, en el caso del sistema romanista, en el sistema del common law también surgieron juristas y doctrinarios que fueron de gran importancia. Algunos de los más influyentes del siglo XVIII fue Lord William Blackstone, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo del common law, no solo en Inglaterra, sino además en las colonias americanas. Se puede considerar que su obra, Commentaries on the Laws of England, o Comentarios sobre las leyes de Inglaterra, se convirtió en especie de libro de cabecera de los abogados y magistrados ingleses, y por supuesto también en las coronas, y sigue siendo un libro ampliamente estudiado en las universidades en el mundo angloparlante. Para las colonias inglesas, desde su fundación, el derecho es visto como una fuerza clave que ayuda a regular la vida pública y facilitar la cooperación en un entorno hostil, pero también lleno de oportunidades y desafíos. Es decir, las colonias inglesas, en su necesidad de poder regular la actividad comercial, la actividad mercantil, necesitaban entonces tener la certeza que otorga la legislación y lo que hoy en día llamaríamos el Estado de Derecho. Es decir, necesitaban poder adaptar la legislación local, la regulación local, reglas locales aprobadas por las asambleas locales para poder eh, regular el funcionamiento de las instituciones adaptándolas al entorno local, en lugar de simplemente adoptar las leyes inglesas, las leyes que venían directamente de Inglaterra, de la metrópoli, a un entorno en el cual tal vez no iban a adaptarse adecuadamente, pero además no solo se adaptaban al entorno local, se adaptaban también a la sociología y la cultura local, es decir, el alto grado de autonomía y además las oportunidades económicas que generaba para los colonos ingleses un territorio bastante amplio que les permitía además poder ser propietarios de tierras, poder dedicarse a actividades comerciales, lo que facilitó la movilidad social en las 13 colonias en relación, en el caso de Inglaterra, donde la movilidad social estaba mucho más restringida
por tratarse de un sistema aristocrático terrateniente, donde había pocas oportunidades de convertirse en propietario de tierra. En todo caso, las oportunidades de negocio venían en el comercio, como en el caso de la ciudad de Londres y otras ciudades, otros emporios comerciales importantes. Pero en el caso de las 13 colonias, por tratarse de un territorio bastante amplio, relativamente escasamente poblado, pero por supuesto tenía pobladores originarios de los pueblos nativos. En algunos casos entraron en relaciones de cooperación o en relaciones de hostilidad con los colonos europeos. Pero en fin, las oportunidades de ascenso social, de movilidad social que tenían los colonos ingleses en las 13 colonias era superior a la que tenían a sus pares en la propia Inglaterra. Y por ende, eso empezó entonces a generar una sociedad con una cultura distinta, menos marcada por la diferenciación aristocrática, como sucedía en Inglaterra, y con un cierto grado de igualitarismo, cuando menos entre los pobladores blancos anglosajones. En el caso del sur de los Estados Unidos, la cultura fue un tanto más aristocrática porque se desarrolló un sistema de economía de plantaciones utilizando esclavos de origen africano, similar a como sucedió ese fenómeno en la América española y portuguesa, en el Brasil, y eso estimuló el desarrollo de una sociedad este, más de rasgo más aristocrático. Pero en el caso del norte, Massachusetts, Nueva York, eh, fue distinto porque en este caso no había una economía de plantaciones, sino había una economía de pequeños propietarios y de comercio. Y eso, por supuesto, estimuló entonces la necesidad de regular esas actividades económicas. Y de hecho, entre algunas de las regulaciones promulgadas por estas asambleas coloniales fueron, por ejemplo, para el funcionamiento de los aserraderos, la regulación del uso de ríos, lagos, concesiones mineras, propiedad común, propiedad pública, tierras de cultivos, tierras comunes, etcétera. Es decir, en este caso, las amplias oportunidades económicas que se le abrieron a los colonos ingleses estuvo también, también generó la necesidad de poder regular el funcionamiento de la economía y hacerlo de la manera más expedita y práctica posible. En la legislación colonial de este periodo, de cada una de estas colonias que eventualmente se convertirán en estados de los Estados Unidos, era de un carácter eminentemente práctico y el pensamiento jurídico que fue surgiendo rechazaba los dogmas prevalecientes de la metrópolis a favor del pragmatismo y la experiencia. Por ende, las formalidades, digamos los formalismos, que ya estaban empezando a calcificarse en Inglaterra, no estaban realmente presentes en el caso de las 13 colonias al otro lado del Atlántico. Para los colonos angloamericanos, la necesidad de ofrecer soluciones más prácticas y sencillas posibles implicó además el rechazo a los formalismos excesivos y también a la necesidad de utilizar la experiencia y las condiciones locales para ir moldeando la tradición judicial y legislativa para poder regular efectivamente la vida económica. Y esa ha sido, de hecho, una de las claves del éxito económico de los Estados Unidos. Ese espíritu pionero de los colonizadores ingleses favoreció el desarrollo de la inventiva local, pero también miraban con mucha sospecha cualquier intento por parte de la corona en centralizar el ejercicio del poder político o judicial. Y de hecho las normas acuñadas localmente siempre eran preferidas a las que viniesen del Parlamento inglés o del sistema de tribunales de Westminster. Es decir, los colonos hacían preferencia a sus propias normas y al funcionamiento de sus propios tribunales. De hecho, también entre cada colonia, como ya había comentado al inicio de la presentación, tenían orígenes distintos. Algunos eran disidentes religiosos, otros empezaron con colonias penales, otros asentaron colonos de carácter más secular. Pero en todo caso, en cada colonia el derecho fue desarrollándose de acuerdo a las características del territorio y, por supuesto, las inclinaciones de cada de los colonos. Por ejemplo, las colonias fundadas por puritanos protestantes establecieron la Biblia como la base del derecho local y de hecho se establecieron como pequeñas teocracias protestantes. Algunos casos, por ejemplo, eso también llevó también algunos casos de persecución de carácter religioso, persecución inspirados por el fervor religioso, como fue el caso de la Casa de Brujas en Salem. Ustedes han escuchado sobre eso, pero es un tema muy interesante. En la medida que se fue desarrollando las colonias, la vida económica en estas colonias ya empezó a cobrar un mayor peso económico, el ingreso que generaba entonces los impuestos y el comercio con las colonias, la metrópolis empezó entonces a tratar de
aumentar el control central, aumentar el control que ejercía sobre las 13 colonias, tratando de estandarizar entonces el derecho en base a el derecho inglés, a tratar de fortalecer la autoridad de los tribunales de Westminster sobre las autoridades locales y además, entre otras cosas, la imposición de impuestos eh, que no habían sido consentidos por los colonos ingleses, por los habitantes de los colonos ingleses. Y esta empezó a generar un alto grado de rechazo en los colonos ingleses en contra de lo que veían como una violación a su autonomía y a sus derechos por parte de la corona. Y eventualmente esos agravios empezaron a convertirse en un sentimiento autonomista y posteriormente un sentimiento ampliamente o abiertamente independentista. Entre algunas de las diferencias, para poder explorar también las diferencias culturales que fueron desarrollándose y el carácter más o menos, eh, entre comillas, igualitario del sistema angloamericano en comparación con el sistema inglés en la metrópoli, es que en el derecho sucesoral inglés, a la muerte del padre, el hijo mayor heredaba la totalidad del patrimonio del padre. Pero las leyes sucesorales, en el caso de las colonias, establecían que se distribuía de manera equitativa el patrimonio en partes igual el patrimonio entre todos los hijos del difunto. Por ende, que hay un aspecto un poco más igualitario. Por supuesto, las leyes sucesorales inglesas están inspiradas por el carácter aristocrático de la propia sociedad inglesa. Y esto, por supuesto, llevó a el desarrollo del proceso independentista. La independencia de los Estados Unidos realmente no fue otra cosa más que un intento exitoso además por parte de los propios colonos ingleses de preservar su autonomía en contra de la intervención de la corona británica en los asuntos locales. Es decir, en la medida que la corona británica empezó a tratar de interferir más en los asuntos locales y a tratar de extraer más recursos a través de impuestos no consentidos por los habitantes de las 13 colonias, que además no tenían representación en el Parlamento británico y por ende no tenían voz y voto sobre los impuestos que se impuso, los impuestos que se grababan sobre, por ejemplo, el comercio con las colonias, decidieron entonces empezar con movimientos de protesta, y estos movimientos de protesta, en la medida que eran reprimidos, empezaron a radicalizarse hasta que se convirtieron en movimientos ampliamente independentistas. En 1775 1783, las 13 colonias que conformarían los Estados Unidos lucharon por su independencia. La mitad de los signatarios de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por cierto, eran abogados. Y la Constitución de Estados Unidos utilizó un vocabulario jurídico inglés. Si bien se trataba entonces de una separación política de la metrópolis, ciertamente la tradición legal y constitucional heredada de Inglaterra se preservó en los Estados Unidos y en todo caso sirvió incluso como base a los alegatos por parte de los independentistas estadounidenses de oponerse al gobierno monárquico y colonial y en todo caso buscar entonces una vida política independiente. Aunque cierto espíritu antibritánico, después de declarar la independencia, también llevó a algunos juristas y pensadores estadounidenses a la posibilidad de la refundación del sistema jurídico estadounidense a través de otra tradición jurídica. De hecho, las tradiciones jurídicas que se exploraron fue la tradición romanista continental. Además, había una cercanía política de los Estados Unidos con Francia, así que hubo cierta inspiración del sistema constitucional francés y del derecho continental europeo. No obstante, las barreras lingüísticas, la falta de acceso a textos legales extranjeros y, por supuesto, una población que de todos modos estaba habituada a una tradición legal como la del common law, preservaron su tradición legal, del mismo modo como nosotros, a pesar de la independencia, preservamos un sistema jurídico de inspiración romanista e hispano. Con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, podemos manejarla en el grupo chat. Gracias a todos por asistir y que tengan un buen día.